Mi nombre es Rebecca Wilson, y a los 38 años me encontré parada en el funeral de mi madre, temiendo el momento en que llegaría mi hermana Stephanie. Habían pasado 6 años desde que ella me robó a Nathan, mi prometido millonario, el hombre con el que planeaba pasar mi vida. No había vuelto a ver a ninguno de ellos desde entonces. Cuando entraron, Stephanie mostró su anillo de diamantes con esa sonrisa satisfecha. Sentí una calma que nunca esperé. Ella no tenía idea de quién la estaba esperando. Antes de contarles cómo la cara de mi hermana se puso blanca como una sábana cuando vio con quién me casé, déjenme saber desde dónde están mirando y presionen el botón de suscripción para unirse a mi viaje. Mi madre Eleanor siempre fue el pegamento que mantuvo unida a nuestra familia. Al crecer en un modesto hogar suburbano en las afueras de Boston, ella fue quien me enseñó sobre la fuerza y la dignidad. Compartimos un vínculo especial que solo se profundizó a medida que crecí. Incluso después de mudarme a mi propio apartamento en el centro de Boston y construir mi carrera como ejecutiva de marketing, la llamaba casi todos los días. Ella era mi confidente, mi consejera y mi mayor animadora. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4 hace 8 meses, sentí que mi mundo se derrumbaba. A pesar de los tratamientos agresivos, sabíamos que el tiempo era limitado. Madre afrontó su diagnóstico con notable gracia, más preocupada por el bienestar de su familia que por su propio sufrimiento. Sus últimas semanas transcurrieron en paz, rodeada de sus seres queridos en el hogar donde nos había criado. Ella se alejó tomándome de la mano, después de haberme hecho prometer que encontraría paz en mi vida. 6 años antes, cuando tenía 32 años, mi vida parecía perfecta en el papel. Tenía la carrera, los amigos, el lindo departamento, pero faltaba algo. Trabajé 60 horas a la semana y tuve citas ocasionales, pero nada serio se mantuvo. Luego conocí a Nathan Reynolds en una gala benéfica a través de mi amiga de la universidad, Allison. Nathan era carismático, tenía unos dientes perfectos y una confianza que llenaba la habitación. Un millonario tecnológico hecho a sí mismo a los 36 años, tuvo el tipo de historia de éxito que a las revistas les encanta presentar. Nuestra conexión fue inmediata. Compartimos el amor por el arte, los viajes y objetivos ambiciosos. Después de nuestra primera cita en un restaurante exclusivo con vista al puerto, llamé a mi madre y le dije que había conocido a alguien especial. Nuestra relación progresó rápidamente. Los viajes de fin de semana a Martha's Vineyard, los palcos en las presentaciones de orquestas sinfónicas y las cenas íntimas se convirtieron en nuestra rutina. Nathan fue atento y generoso, siempre trayendo regalos bien pensados y planificando citas elaboradas. Después de 18 meses juntos, durante una cena privada en un yate en el puerto de Boston, Nathan le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 5 quilates. Dije que sí sin dudarlo. Mis padres estaban encantados, especialmente mi madre, que inmediatamente comenzó a imaginar la boda perfecta. Nathan tenía los recursos para hacer realidad cualquier sueño de boda, y Eleanor insistió en que no debíamos contenernos. Luego estaba mi hermana menor, Stephanie. Solo 2 años más joven que yo. Tuvimos una relación complicada mientras crecíamos. Cuando éramos niños éramos muy unidos a pesar de la competencia constante. Stephanie siempre quiso lo que yo tenía, desde juguetes hasta amigos y atención. Si yo lograba algo, ella tenía que igualarlo o superarlo. Mamá siempre intentó mantener la paz, brindándonos a cada uno tiempo y atención especial. A pesar de nuestra historia, elegí a Stephanie como mi dama de honor. Mamá dijo que nos acercaría más y yo quería creer que, como adultos, habíamos superado los celos infantiles. Cuando le presenté a Stephanie a Nathan en una cena familiar, ella lo elogió excesivamente. Me di cuenta de que ella le tocaba el brazo mientras se reía de sus chistes, pero lo descarté pensando que Stephanie era su yo encantador de siempre. Celebramos nuestra fiesta de compromiso en la casa de estilo colonial de mis padres. Stephanie ayudó a su madre con las decoraciones, colgando luces de colores en el patio trasero y arreglando flores. Durante toda la velada, sorprendí a Stephanie observando a Nathan desde el otro lado de la habitación. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, ella rápidamente sonrió y levantó su vaso en mi dirección. Más tarde esa noche, cuando los invitados se marchaban, mi madre me llevó aparte a la cocina. «Rebecca, querida, he visto que Stephanie parece estar muy enamorada de Nathan», dijo con cuidado mientras acomodaba las sobras de aperitivo en recipientes. «Solo está siendo amable, mamá», respondí, mientras lavaba las copas de champán en el fregadero. «Además, está saliendo con el representante de la farmacéutica», asintió la madre de Brian, pero no parecía convencida. «Ten cuidado, cariño. Ya sabes cómo se pone tu hermana cuando tienes algo que admira». La besé en la mejilla y le aseguré que todo estaba bien. «Ya somos adultos, mamá. Stephanie se alegra por mí. Estoy segura. Qué equivocada estaba».
Qué dolorosa y devastadoramente equivocada. 3 meses antes de nuestra boda, empecé a notar cambios sutiles en Nathan. Empezó a trabajar más tarde, a menudo respondiendo mensajes a deshoras con la excusa de tener clientes internacionales. Nuestras citas habituales de los viernes se reprogramaban con frecuencia debido a reuniones de emergencia. Cuando estábamos juntos, parecía distraído, revisando su teléfono constantemente y prestando poca atención a nuestras conversaciones. Más preocupante fue cómo empezó a criticar cosas que antes le encantaban de mí. De repente, mi risa era demasiado fuerte en público. Mi vestido azul favorito, que antes adoraba, ahora me hacía ver descolorida. Incluso mi hábito de leer antes de dormir, que le parecía encantador, se volvió molesto porque la luz lo mantenía despierto. Mientras tanto, Stephanie empezó a llamar con más frecuencia, siempre con preguntas sobre los detalles de la boda. «Solo quiero que todo sea perfecto para mi hermana mayor», decía. Aunque mi madre se encargaba de la mayor parte de la planificación, Stephanie se ofreció a ayudar con las reuniones con proveedores a las que no pude asistir por compromisos laborales. Un jueves por la noche, Nathan y yo cenamos en un elegante restaurante italiano del centro. Apenas me miraba a los ojos, respondiendo a mis historias de trabajo con respuestas de una sola palabra. Cuando su teléfono vibró por quinta vez, llegué al límite. ¿Hay algo más importante que hacer en otro lugar?, pregunté, intentando mantener la voz tranquila a pesar de mi creciente irritación. «Perdona, son cosas del trabajo», murmuró, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Ya sabes cómo es antes del lanzamiento de un producto». Más tarde esa semana, noté un perfume desconocido en el cuello de Nathan mientras lavaba la ropa. Era floral y fuerte, nada que ver con el sutil aroma que yo usaba. Cuando lo confronté, Nathan me explicó que había estado todo el día en reuniones con una posible inversora, Rebecca Mills, que al parecer llevaba un perfume muy fuerte y se había despedido de él con un abrazo. La explicación parecía plausible. Quería creerle. Llamé a mi amiga Allison y le expresé mis preocupaciones tomando un café a la mañana siguiente. Todas las relaciones se ponen nerviosas antes de la boda. Allison me tranquilizó, removiendo su café con leche. Parker y yo discutimos constantemente el mes anterior a nuestra boda y ahora llevamos 5 años casados. Pero el nudo en el estómago no se deshacía. Mi madre notó mi ansiedad durante nuestra comida semanal. «Pareces distraída, cariño», dijo, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocarme la mía. ¿Estrés de la boda o algo más? Forcé una sonrisa, simplemente ocupada con los últimos preparativos. Todo está bien. Pero no todo estaba bien. Empecé a esforzarme más, pensando que quizás había estado dando por sentado a Nathan. Reservé un día de spa, compré lencería nueva, intenté cocinar sus platos favoritos. Cuanto más lo intentaba, más distante se volvía. Entonces llegó la cita para degustar pasteles que Nathan llevaba semanas esperando. Esa mañana, llamó, diciendo que tenía una reunión inesperada con inversores. «Stephanie puede ir contigo», sugirió. «De todas formas, conoce mis preferencias». Cuando colgué, me sentí mal. ¿Cómo podía mi hermana conocer las preferencias de pastel de mi prometido mejor que yo? Aún así, acepté su oferta de acompañarme. Al día siguiente, mientras limpiaba el coche de Nathan antes de una cena, yo encontré un pendiente encajado entre el asiento del copiloto y la consola central. Un pendiente de plata con un pequeño zafiro que reconocí al instante como de Stephanie. Mi hermana los había llevado a mi fiesta de compromiso, un regalo de nuestra abuela. Cuando le enseñé el pendiente a Nathan esa noche, su rostro permaneció sereno. «Oh, a tu hermana se le debe haber caído cuando la llevé a la floristería la semana pasada», dijo con suavidad. Mencionó que había perdido un pendiente. «Nunca me dijiste que llevaste a Stephanie a la floristería», dije. Mi voz era apenas un susurro, ¿verdad? Debí de olvidármelo. No era importante. Cuando llamé a Stephanie, su explicación coincidió perfectamente con la suya. «Demasiado. Oh, gracias a Dios. He estado buscando ese pendiente por todas partes». Nathan tuvo la amabilidad de llevarme, ya que mi coche estaba en el taller. Esa noche no pude dormir. Los pensamientos me azotaban la mente. ¿Habían ensayado su historia? ¿Estaba siendo paranoica? Empecé a bajar de peso por el estrés y se me formaron ojeras. Empecé ver a un terapeuta sin decirle a Nathan. 3 semanas antes de la boda, Nathan sugirió que la pospusiéramos. «Estoy preocupada por ti, Rebecca. Últimamente no estás tú misma. Quizás estamos apresurando las cosas». Me derrumbé, rogándole que me dijera qué me pasaba, qué había hecho, cómo podía arreglarlo. Me abrazó, asegurándome que todo estaba bien, pero tenía la mirada perdida. Esa noche, me desperté a las 3 de la mañana y encontré el lado de la cama de Nathan vacío. Desde el pasillo,
Oí su voz susurrante desde la habitación de invitados. Ahora no. Nos oirá. Lo sé. Lo sé. Pronto, lo prometo. Al día siguiente, decidí sorprender a Nathan en su oficina con un almuerzo. Mi padre, Thomas, me llamó cuando salía de mi apartamento. Rebecca, ¿estás comiendo bien? Tu madre dice que has perdido demasiado peso. Estamos preocupados. Estoy bien, muerta, de élite. Solo nervios preboda. De hecho, le llevaré el almuerzo a Nathan ahora mismo. Bien. Más vale que ese chico trate a mi hija como a una reina. Si solo él lo sabía. El guardia de seguridad del edificio de Nathan me reconoció y me hizo pasar con una sonrisa. En el ascensor al piso 12, me miré en la pared de espejos, intentando suavizar las arrugas de preocupación que se habían formado entre mis cejas. La lonchera que llevaba en la mano contenía el sándwich favorito de Nathan, comprado en la charcutería frente a mi oficina. Al llegar a la recepción, la secretaria de Nathan, Margot, levantó la vista de su ordenador con los ojos abiertos de sorpresa. «Rebecca, no te esperábamos hoy». Su mirada se dirigió a la puerta cerrada del despacho de Nathan y luego a mí. «Nathan está en una reunión ahora mismo». «No pasa nada», dije, levantando la lonchera. «Le acabo de traer el almuerzo. Puedo esperar». Margot se levantó rápidamente, bloqueándome el paso. De hecho, me pidió expresamente que no la molestara. Quizás podría avisarle de que estabas aquí. Algo en su nerviosismo despertó mis sospechas. ¿Estás solo ahí, Margot? Su vacilación me lo dijo todo. Antes de que pudiera responder, pasé junto a ella y abrí la puerta del despacho de Nathan. La escena se me quedó grabada para siempre en la memoria. Nathan apoyado en su escritorio, con las manos en la cintura de mi hermana, ella abrazándolo por el cuello, sus labios unidos en un beso apasionado. Ninguno de los dos me notó al principio, lo que me dio varios segundos insoportables para asimilar cada detalle. La falda de Stephanie se levantó, la corbata de Nathan se aflojó, la familiaridad en su abrazo recordaba innumerables momentos similares. Cuando la puerta se cerró con un clic tras mí, se separaron de golpe. 3 rostros congelados en una imagen de asombro. «Rebecca». Nathan se recuperó primero, ajustándose la corbata. «Esto no es lo que parece». Stephanie ni siquiera intentó una mentira tan descarada. En cambio, levantó la barbilla desafiante. «No planeamos esto. Simplemente sucedió». La calma que me invadió fue sorprendente. «¿Cuánto tiempo?» Nathan miró a Stephanie y luego a mí. «Rebecca, hablemos de esto en privado». «¿Cuánto tiempo?» Mi voz se mantuvo firme. «Durante meses», Stephanie respondió desde la fiesta de compromiso. «Durante meses, casi la mitad de nuestro compromiso. Mientras seleccionaba las invitaciones de boda y los arreglos florales, me habían estado traicionando». Nathan se movió detrás de su escritorio, distanciándose físicamente como si se preparara para una negociación comercial. «No quise que esto pasara, Rebecca. A veces los sentimientos cambian. Iba a decírtelo después». «¿Después de qué?» «Después de la boda. Después de nuestra luna de miel». Estaba tratando de encontrar el momento adecuado. Su voz tenía la suavidad habitual que usaba para las reuniones difíciles con clientes. La bolsa del almuerzo se me cayó de la mano. «Confiaba en ustedes dos». Stephanie al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. «Simplemente sucedió. Becca, intentamos luchar contra ello». «No me llames Becca». El apodo de la infancia se sintió como otra violación. «Y nada sucede simplemente durante 4 meses. Tomaste decisiones. Cada llamada secreta, cada mentira, cada vez que me mirabas a los ojos, sabiendo lo que hacías», Nathan pulsó el botón del intercomunicador. «Margot, por favor, pasa». Momentos después, Margot apareció, deliberadamente, evitando mi mirada. «Por favor, acompaña a Rebecca afuera. Está molesta». «Me acompaño a la salida», dije. Mi dignidad, de alguna manera, intacta a pesar de sentirme destrozada por dentro. Se merecen el uno al otro. En el ascensor, finalmente brotaron las lágrimas. Por el cuando llegué al coche, respiraba con dificultad entre sollozos. El viaje a casa sigue siendo un borrón en mi memoria. Solo recuerdo haber llamado a mi madre desde mi apartamento, acurrucada en el suelo del baño, incapaz de formar frases coherentes entre el llanto. Mis padres llegaron en menos de 1 hora, usando su llave de emergencia para entrar cuando no me atreví a abrir la puerta. Mi madre me abrazó mientras les contaba todo. Mi padre paseaba por la sala, con la cara cada vez más roja con cada detalle. «Lo mataré», murmuró, con la mano sobre el corazón. «Los dos». «Thomas, tu presión arterial», advirtió mi madre, aunque su propio rostro reflejaba la misma furia. Los días siguientes transcurrieron en una nube de dolor.
Mi madre me ayudó a llamar a los proveedores para cancelar los preparativos de la boda mientras mi padre se encargaba de los aspectos financieros. Cuando devolví el anillo de compromiso al apartamento de Nathan, que me fui con el portero, no soportaba verlo. Descubrí que Stephanie ya había guardado sus cosas. Casi toda su ropa estaba allí, fotos familiares dispuestas en los estantes que antes contenían la mía. El correo electrónico de Nathan sobre la división de nuestros bienes compartidos fue fríamente eficiente, mencionando que Stephanie había. Le ayudé a catalogar mis pertenencias. La traición era más profunda de lo que pensé al principio. Por amigos en común, supe que se reunían en secreto cada vez que trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios. Stephanie lo había perseguido deliberadamente, buscando excusas para verlo a solas, enviándole mensajes y fotos cuando yo no estaba. El escándalo se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Algunos amigos se pusieron de mi lado, otros con Nathan, citando su influencia en el mundo empresarial. Varios admitieron haber notado el coqueteo entre Nathan y Stephanie, pero no habían querido involucrarse. Su cobardía dolió casi tanto como la traición. Mi madre se convirtió en mi salvavidas durante esos meses oscuros. Traía comida cuando no podía comer, escuchaba mis desvaríos entre lágrimas y se quedaba a dormir cuando la soledad se volvía insoportable. Intentó repetidamente mediar entre Stephanie y yo, invitándonos a ambas a cenas familiares que inevitablemente terminaban en un silencio tenso o en amargas discusiones. Durante una de esas cenas, Stephanie se quebró cuando me negué a pasarle la sal. Siempre lo consigues todo primero, Rebecca. Las notas, el trabajo, el apartamento. Por una vez, conseguí algo antes que tú. Mi prometido no era un premio, respondí con la voz temblorosa. Era el hombre al que amaba y en quien confiaba. Mi madre dejó el tenedor. Stephanie Marie Thompson. Discúlpate con tu hermana ahora mismo. ¿Por qué? Por ser honesta. Nathan me eligió. Ahora me ama. Me quedé de pie con la servilleta tirada en el plato. No puedo más. Mamá, lo siento. Fue la última cena familiar a la que asistí con Stephanie presente. Los problemas cardíacos de mi padre empeoraron por el estrés de la pelea de su hija, lo que requirió un ajuste de medicación y visitas adicionales al médico. Mi madre envejeció años y meses, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras intentaba desesperadamente mantener unida a su familia. 6 meses después de descubrir la traición de Nathan y Stephanie, toqué fondo. Mi terapeuta me diagnosticó depresión y me recomendó medicación. El trabajo se resintió mientras luchaba por concentrarme, y finalmente perdí a un cliente importante después de una presentación desastrosa en la que rompí a llorar. Mi jefe sugirió una excedencia. Pero sabía que quedarme en Boston, donde los recuerdos acechaban en cada esquina, solo prolongaría mi sufrimiento. Cuando se abrió una vacante de directora de marketing en nuestra sucursal de Chicago, y presenté mi solicitud de inmediato. La entrevista fue sorprendentemente bien. Mi desesperación por un cambio quizás se interpretó como entusiasmo. 2 semanas después, recibí la oferta. Mi madre me ayudó a empacar mi apartamento, envolviendo cuidadosamente fotos y recuerdos en papel de seda. Mientras revisábamos mis pertenencias, decidiendo qué conservar y qué donar, abordó el tema que nos separaba. ¿Considerarás alguna vez perdonar a Stephanie?, preguntó, sellando una caja con cinta adhesiva. Seguí doblando suéteres sin levantar la vista. No lo sé, mamá. Ahora no. Quizás nunca. El perdón no se trata de que lo merezcan, dijo en voz baja. Se trata de liberarte. Me estoy liberando. Me mudo a Chicago. Mi madre se sentó a mi lado en la cama, tomando mis manos y las suyas. Huir no es lo mismo que sanar, cariño. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Necesito espacio para empezar a sanar. ¿Puedes entenderlo? Asintió y me abrazó fuerte. Prométeme que llamarás. Prométeme que no. Nos excluí por completo. Lo prometo. Despedirme de mis padres fue más difícil de lo que esperaba. Papá me abrazó más de lo habitual, con la voz ronca por la emoción. Demuéstrales, hijo. Construye una vida tan buena que se atragantarán con el arrepentimiento. Mis primeras semanas en Chicago fueron solitarias y llenas de dudas. Mi estudio se sentía estéril y desconocido. Trabajaba muchas horas para evitar llegar a casa y encontrar habitaciones vacías, comer comida para llevar en mi escritorio y caer en la cama exhausta cada noche. Entonces llegó la noticia que me atormentó aún más. Mi madre llamó un domingo por la mañana, con voz cautelosa. Rebecca, creo que deberías saber esto de mí en lugar de por las redes sociales. Stephanie y Nathan se casaron ayer. La pequeña ceremonia civil había aparecido en las páginas de sociedad de la revista Boston. Los contactos comerciales de Nathan aseguraron la cobertura a pesar de la modestia. La foto que acompañaba la boda los mostraba radiantes fuera del juzgado.
Stephanie llevaba un sencillo vestido blanco, con mi antiguo anillo de compromiso a la vista en su dedo. Esa noche fue mi punto más bajo. Bebí una botella entera de vino sola, miré fotos antiguas de Nathan y yo, y lloré hasta que se me cerraron los ojos. Llamé. Al día siguiente, enferma, fui a trabajar, incapaz de enfrentar el mundo. Pero algo cambió durante esas oscuras horas de soledad. Mientras la luz de la mañana se filtraba por mis persianas, tomé una decisión. Este sería el último día que les daría poder sobre mi felicidad. Borré todas las fotos de Nathan de mi teléfono, los bloqueé a él y a Stephanie en las redes sociales y me di una ducha larga, imaginando que mi dolor se iba por el desagüe. En el trabajo, me sumergí en los proyectos con una concentración renovada. Mi jefe notó el cambio y me asignó clientes más importantes. Me labré una reputación de creatividad y dedicación, ganándome el respeto en mi nueva oficina. Mi primera amiga de verdad en Chicago fue Madison Reynolds, directora de RHR, quien me invitó a su club de lectura. A través de ella, conocí a otras mujeres, construyendo poco a poco un círculo social. Madison intentaba con frecuencia concertarme citas, pero yo rechazaba cada oferta. La idea de la vulnerabilidad romántica seguía siendo aterradora. Durante meses en mi vida en Chicago, me enviaron a una conferencia de tecnología en San Francisco para representar a nuestra empresa. La segunda noche, asistí a una cena de negocios con clientes potenciales, sentada junto a Zachary Foster, un inversor tecnológico y emprendedor que se había mudado recientemente de Seattle. Zachary era diferente de Nathan en todos los sentidos. Donde Nathan había sido llamativo y encantador, Zachary era discreto y genuino. Su tranquila confianza y sus preguntas reflexivas atraían a la gente sin exigir atención. Cuando hablaba de su trabajo, su pasión era evidente, pero nunca presumida. Me pidió mi tarjeta después de cenar y se la di sin esperar nada a cambio. Para mi sorpresa, me envió un correo electrónico a la mañana siguiente preguntándome si quería continuar nuestra conversación sobre tendencias de marketing digital tomando un café antes de las sesiones del día. Durante los siguientes 3 meses, Zachary y yo mantuvimos contacto profesional. Él recomendó mi agencia a clientes y yo le presenté a mis contactos de negocios en Chicago. Madison notó nuestros frecuentes almuerzos de trabajo y arqueó una ceja. ¿Le gustas, Rebecca? Y no solo profesionalmente. Solo somos colegas, insistí. Los colegas no se miran como él te mira. Finalmente, Zachary me invitó a cenar a un restaurante no relacionado con el trabajo. Entré en pánico, casi 2 veces antes de obligarme a ir. A los 20 minutos de la cita, hablando de nuestros libros favoritos, un ataque de pánico en toda regla. Me temblaban las manos, respiraba con dificultad y se me llenaron los ojos de lágrimas. En lugar de avergonzarse o molestarse, Zachary se sentó a mi lado y me habló con calma hasta que mi respiración se normalizó. Me llevó a casa sin presiones ni preguntas. Al día siguiente, Flowers llegó a mi oficina con una nota. Sin presiones, sin expectativas. Solo espero que te sientas mejor, Zachary. Esa noche, lo llamé y le conté todo sobre Nathan y Stephanie. Me escuchó sin interrumpir y luego compartió su propia historia de desamor por su matrimonio anterior, que terminó cuando su esposa lo dejó por su socio, quedándose con la mitad de la empresa conjunta en el divorcio. La confianza rota deja cicatrices, dijo. Cualquiera que valga la pena entenderá que la sanación no es lineal. Durante los meses siguientes, construimos primero una amistad. Zachary nunca me presionó más de lo que podía dar, respetando mis límites y manteniéndose firmemente presente. Para nuestra quinta cita, preparó la cena en su apartamento en lugar de llevarme a un restaurante lleno de gente que podría desencadenar mi ansiedad. Cuando el pánico resurgió ocasionalmente, él sabía exactamente cómo ayudarme a superarlo. Por primera vez desde Nathan, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, la confianza era posible de nuevo. Un año después de mudarme a Chicago, apenas reconocía mi vida. Mi ascenso a directora senior de marketing me trajo una oficina con vistas al río. Mi círculo de amigos se había expandido más allá de Madison para incluir a varios confidentes cercanos. Y lo más sorprendente, me había enamorado profundamente de Zachary. A diferencia del ostentoso noviazgo de Nathan, el amor de Zachary se manifestaba de manera constante y considerada. Recordaba pequeños detalles como que prefería la leche de avena en mi café o que podcast de crímenes reales seguía. Respetaba mi independencia y me ofrecía un apoyo inquebrantable. Y lo más importante, nunca me comparó con nadie más ni intentó cambiarme. Conocí Caroline, la hermana de Zachary, durante su visita desde Portland. Conectamos al instante, intercambiamos números de teléfono y forjamos nuestra propia amistad, independientemente de Zachary. Me contaba historias de su infancia en Seattle, describiendo al niño que se convirtió en el hombre al que estaba empezando a amar. Mi relación con mis padres continuó a distancia.
Llamaba a mi madre semanalmente, evitando cuidadosamente las conversaciones sobre Stephanie. Mi padre se unía ocasionalmente a estas llamadas, suavizando su voz áspera al decirme lo orgulloso que estaba de mi nuevo comienzo. La visité 2 veces ese año, programando mis viajes cuando sabía que Stephanie y Nathan estarían fuera. Mi madre me contaba ocasionalmente sobre ellos. Su matrimonio parecía perfecto en las redes sociales. Stephanie publicaba fotos de vacaciones de lujo y fiestas benéficas. Según mi madre, habían comprado una casa grande en Beacon Hill y la estaban reformando a fondo. Stephanie a veces pregunta por ti. Mi madre mencionó durante una llamada. ¿Qué le dices? Le pregunté mientras removía la salsa para pasta en la estufa. Que lo estás haciendo bien, que estás construyendo una nueva vida. ¿Alguna vez se arrepiente? A su manera. Se queda callada cuando mencionan tu nombre. Mi terapia continuó. En Chicago. Mi nueva terapeuta me ayudó a procesar la traición y a construir relaciones más sanas. Aprendí a reconocer mis detonantes y a comunicar límites eficazmente. Poco a poco, las pesadillas sobre Nathan y Stephanie se desvanecieron. En junio, Zachary me sorprendió con un viaje de fin de semana a la región vinícola de Michigan. Nos alojamos en un encantador bed and breakfast rodeado de viñedos, pasamos las tardes catando vinos y las noches contemplando la puesta de sol sobre el lago Michigan. Por primera vez en años, me sentí completamente presente y feliz sin la sombra de la traición del pasado. En nuestra última noche, paseando por un jardín lleno de flores de principios de verano en el Jardín Botánico de Chicago, Zachary se detuvo bajo un enrejado cubierto de rosales trepadores. Rebecca, dijo, tomándome las manos. Este último año, conocerte ha sido el mayor regalo de mi vida. Cuando se arrodilló y sacó una caja de anillos de su bolsillo, el pánico se apoderó de él por un breve instante. Las imágenes de la propuesta de Nathan amenazaron con eclipsar este momento. Pero al mirar a los ojos de Zachary, solo vi sinceridad y amor. No te pido una respuesta hoy, dijo, pareciendo leer mi vacilación. Solo quiero que sepas que cuando estés listo, ya sea mañana o el año que viene, estaré aquí. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no de miedo ni de dolor. Sí, susurré. Estoy listo ahora. El anillo no se parecía en nada al ostentoso diamante que Nathan me había regalado. Una esmeralda sencilla con pequeños diamantes a cada lado, elegante y discreta como nuestra relación. Esa noche llamé a mis padres con la noticia. Mamá lloró lágrimas de felicidad. Suena maravilloso, cariño. ¿Cuándo podremos conocerlo? Pronto, lo prometí. Muy pronto. Planeamos una boda pequeña, de solo 30 invitados, en un lugar histórico de Chicago. A instancias de mi madre, le envié una invitación a Stephanie, más como un gesto de sanación que como una expectativa de asistencia. Su respuesta llegó por correo electrónico, breve y fría. Felicitaciones por su compromiso. Desafortunadamente, Nathan y yo tenemos compromisos previos en esa fecha. Mis mejores deseos para tu futuro. La madre estaba decepcionada, pero no sorprendida. Dale tiempo, Rebecca. Esto es un progreso comparado con donde estaban ambos. Llegó el día de nuestra boda, íntimo y alegre, con mis padres, nuevos amigos y la familia de Zachary presentes. Papá me acompañó hasta el altar susurrándome, no te he visto tan feliz en años, pequeña. Los votos de Zacarías reconocieron nuestro viaje. Rebecca, te prometo recordar que el amor es fuerte y frágil a la vez y requiere cuidado y compromiso todos los días. Prometo ser digno de la confianza que me has brindado, sabiendo lo preciado y difícil que es ese regalo. Construimos nuestra vida juntos en Chicago, comprando una casa de piedra rojiza que renovamos juntos. Mi carrera continuó avanzando y finalmente llegué a ocupar el puesto de vicepresidente. La firma de inversiones de Zachary creció y se concentró en apoyar nuevas empresas tecnológicas lideradas por mujeres. Durante una cena con socios de negocios, aprendí algo que conectaba el pasado con el presente. Un capitalista de riesgo mencionó haber trabajado con Nathan años antes. Reynolds, sí, él y Foster tuvieron una gran rivalidad en el espacio de inversión ángel hace unos 7 años. Foster respaldó la startup adecuada. Reynolds respaldó al competidor. La selección de Foster's fue adquirida por millones. Reynolds se declaró en quiebra. Más tarde esa noche, le pregunté a Zachary sobre esta conexión. Te lo iba a decir algún día, admitió. Sabía quién eras cuando nos conocimos en esa conferencia. No se conocen los detalles de lo que pasó, pero sí que usted había estado comprometida con Reynolds. ¿Por qué no dijiste nada? Quería que me conocieras por lo que soy, no como alguien conectado a tu pasado. No estaba enojado. De alguna manera, la simetría cósmica parecía correcta. 2 años después de casarnos, comenzamos a intentar tener un bebé. Pasaron meses sin éxito, lo que dio lugar a especialistas en fertilidad y conversaciones difíciles.
A pesar de las desilusiones y los procedimientos médicos, Zachary siguió siendo mi roca, sosteniéndome en medio de las lágrimas y recordándome que la familia se presenta de muchas maneras. Luego llegó la devastadora llamada sobre el diagnóstico de cáncer de mi madre. Zachary y yo volamos a Boston inmediatamente, nos reunimos con oncólogos y ayudamos a mis padres a explorar las opciones de tratamiento. La madre puso cara de valiente, pero el cáncer era agresivo y ya se había propagado. Me tomé una licencia en el trabajo para cuidarla y me mudé temporalmente a la casa de mi infancia. Zachary volaba todos los fines de semana para apoyarnos a mí y a mi padre, cada vez más frágil. En sus últimas semanas, mi madre y yo tuvimos conversaciones preciosas sobre la vida, el amor y la familia. Una noche, mientras le acomodaba las almohadas, abordó el tema de Stephanie. «Deseo que vosotras, muchachas, pudierais encontrar la paz entre vosotras», dijo con voz débil pero decidida. «La vida es demasiado corta para tanta distancia entre hermanas». «Lo sé, mamá», respondí tragándome las lágrimas. «Prométeme que lo intentarás, Rebecca. No por ella, sino por ti y quizás un poco por tu anciana madre». Lo prometí, sin saber si podría cumplirlo, pero queriendo darle paz. Mi madre falleció en paz 3 días después. Zachary, mi padre y yo estábamos a su lado. Llamé a Stephanie de inmediato, la primera comunicación directa que teníamos en años. «Mamá se ha ido», dije cuando contestó. Su brusca inhalación fue el único sonido durante varios segundos. «Estaré allí en 1 hora», respondió finalmente, con la voz quebrada. Nos encontramos en casa de nuestros padres, nos abrazamos brevemente y con cierta incomodidad antes de centrarnos en mi padre y los preparativos del funeral. La verdadera prueba llegaría en el funeral, donde años de dolor y rabia se unirían al dolor renovado y al último deseo de mi madre. La mañana del funeral de mi madre amaneció gris y lluviosa, acorde con la sombría ocasión. Me quedé frente al espejo de mi habitación de la infancia, ajustándome el vestido negro y preguntándome cómo sobreviviría al día siguiente. Zachary apareció detrás de mí, guapo con su vestido oscuro. Traje, colocando sus manos suavemente sobre mis hombros. «Hoy estoy a tu lado», dijo, mirándome a los ojos en el reflejo. Pase lo que pase, abajo, papá estaba sentado a la mesa de la cocina, con la mirada perdida en su café sin tocar. La semana pasada lo había dejado vaciado. Su alta figura se encorvó repentinamente por el dolor. A sus 72 años, parecía haber envejecido 1 década desde el diagnóstico de su madre. «¿Listo, papá?», pregunté suavemente, tocándole el hombro. Él asintió, levantándose lentamente. Eleanor siempre decía, los funerales no son para los muertos. Son para los vivos. Nunca lo había entendido hasta ahora. La funeraria ya estaba llena de familiares y amigos cuando llegamos. Me quedé cerca de papá, saludando a la gente con sonrisas mecánicas y aceptando las condolencias de rostros que apenas reconocía. Primos de California, la compañera de cuarto de mi madre en la universidad, vecinos de todos los 40 años que mis padres vivieron en su casa. «Te pareces mucho a Eleanor a tu edad», dijo mi tía abuela Patricia, dándome una palmadita en la mejilla. «Estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». «¿Cómo has estado, querida?», preguntó Judith, la amiga de mi madre. «Eleanor mencionó que te mudaste». «¿A Chicago?». «Sí, hace casi 5 años», respondí, sin añadir que la traición de mi hermana había provocado la mudanza. Mientras acompañaba a papá a su asiento en la primera fila, con Zachary a su lado, un murmullo recorrió la concurrencia. Me giré y vi entrar a Stephanie y Nathan. Su aparición provocó que las cabezas se volvieran y los susurros se extendieran. Stephanie llevaba un costoso vestido negro que realzaba su esbelta figura, sus pendientes de diamantes reflejaban la luz. Nathan parecía incómodo con su traje a medida, con el brazo alrededor de la cintura de mi hermana en señal de apoyo. Su mano izquierda descansaba prominentemente sobre su bolso, el enorme anillo de compromiso de diamantes y la alianza eran imposibles de pasar por alto. Mi padre se puso rígido a mi lado. «Thomas, respira», susurré, preocupada por su corazón. Avanzaron, deteniéndose para hablar con varios asistentes. Mantuve la vista al frente, concentrada en la gran foto de mi madre que se exhibía junto a su ataúd cerrado. Su cálida sonrisa alivió un poco mi ansiedad. Finalmente, llegaron al frente. Stephanie abrazó a mi padre, quien le devolvió el abrazo con rigidez. Nathan le estrechó la mano, recibiendo solo un leve asentimiento como respuesta. «Rebecca», dijo Stephanie, volviéndose hacia mí con una expresión que no pude descifrar. «¿Ha pasado mucho tiempo?» «Sí», respondí simplemente, sin confiar en mí misma para decir más. Nathan asintió con torpeza. «Lo siento por su pérdida».
Zachary se había apartado para hablar con el director de la funeraria, dejándome un momento a solas con ellos. Stephanie, aproveché la oportunidad. Necesito hablar contigo en privado, dijo, señalando una habitación lateral. En contra de mi buen juicio, la seguí, queriendo evitar una escena en el funeral de mi madre. La pequeña habitación solo tenía unas pocas sillas y una caja de pañuelos, claramente designada para los dolientes que necesitaban momentos de intimidad. Stephanie cerró la puerta tras nosotras. De cerca, noté unas finas líneas alrededor de sus ojos que su caro maquillaje no lograba disimular. «Te ves delgada», comentó, evaluándome con una mirada crítica. «El dolor hace eso», respondí secamente. Jugueteó con su anillo, dándole vueltas en el dedo. «Nathan y yo compramos una casa de verano en KPK del mes pasado. 8 habitaciones, acceso privado a la playa». Guardé silencio, preguntándome por qué se sentía obligada a compartir esta información. «Estamos pensando en formar una familia pronto», continuó. «La empresa de Nathan acaba de adquirir 2 startups y estamos renovando el 3er piso para la habitación de los niños». «Felicidades», dije, con la voz desprovista de emoción. «¿Hay algo en específico que quieras comentar sobre el funeral?» «¿Arreglos?» Su sonrisa se volvió aguda. «Pensé que quizás querrías saber qué tal lo estamos haciendo. Pobre de ti, sigues sola a los 38. Tengo al hombre, el dinero y la mansión». El dolor familiar se encendió brevemente, luego se calmó. Hace 6 años, sus palabras me habrían devastado. Hoy, me parecieron patéticas y desesperadas. Sonreí con sinceridad. ¿Ya conoces a mi esposo? Su expresión vaciló. «Esposo Zachary», llamé, abriendo la puerta y lo encontré esperando cerca. «Ven a conocer a mi hermana». Cuando Zachary entró en la habitación, Nathan apareció detrás de él, claramente observando nuestra interacción. Cuando los hombres hicieron contacto visual, el rostro de Nathan palideció. «Foster», dijo, su semblante confiado se quebró. «Reynolds». El tono de Zachary se mantuvo profesional pero frío. «¿Cuánto han pasado? ¿7 años? No desde que Macintosh adquirió Innotech en lugar de tu cliente CompuServe, ¿verdad?» Nathan tragó saliva visiblemente. «Están casados». 2 años maravillosos ya, confirmé, deslizando mi mano en de Zachary. «Zachary Foster», repitió Stephanie lentamente. «Como en Foster Investments». «Lo mismo», respondió Zachary. «Rebecca y yo nos conocimos en una conferencia tecnológica en San Francisco». Nathan intentó recuperar la compostura. «Foster, deberíamos vernos algún día. Tenía pensado contactarte para hablar sobre posibles colaboraciones». «Tengo la agenda llena», respondió Zachary con amabilidad pero firmeza, «pero puedes contactar con mi oficina si quieres». Apareció el director de la funeraria, informándonos de que el servicio estaba a punto de comenzar. Al regresar a la sala principal, nos siguieron susurros. La conexión entre Zachary y Nathan era claramente conocida en los círculos empresariales. Acabábamos de sentarnos cuando papá se agarró el pecho, con el rostro contorsionado de dolor. «Papá», grité mientras Zachary pedía ayuda de inmediato. Trasladamos a papá a una habitación privada. El funeral se retrasó un momento. Un médico entre los asistentes lo examinó y determinó que probablemente se trataba de estrés y no de otro infarto. Stephanie nos siguió con genuina preocupación en el rostro. «¿Está bien? ¿Llamamos a una ambulancia?» Su voz tembló levemente. «El médico dice que está estable», respondí, sorprendida por su sinceridad. Simplemente abrumada. Durante 20 tensos minutos, nos sentamos juntos en un silencio incómodo, unidos solo por la preocupación por nuestro padre. Cuando insistió en proceder con el servicio, regresamos a la sala principal. La breve crisis creó una tregua inesperada. El funeral en sí fue hermoso y desgarrador. Pronunció un panegírico destacando la bondad, la fuerza y el amor inquebrantable de mi madre por su familia. Cuando Stephanie se levantó para hablar después de mí, titubeó después de solo unas pocas frases, abrumada por las lágrimas. Sin pensarlo, me acerqué a ella y le puse una mano en la espalda para apoyarla. «Está bien», susurré. «Tómate tu tiempo». Se recompuso, completando su homenaje a nuestra madre con historias de nuestra infancia que provocaron lágrimas y risas suaves entre los asistentes. En el cementerio, la lluvia caía suavemente mientras enterrábamos a mi madre. Noté que Nathan se apartaba del grupo principal, mirando su reloj repetidamente. Stephanie permaneció junto a mi padre. Su anterior bravuconería fue reemplazada por un dolor genuino. La recepción en casa de mis padres estaba llena de gente que traía guisos y compartía recuerdos. Nathan bebió mucho, y su incomodidad era evidente mientras varios socios conversaban animadamente con Zachary.
Escuché fragmentos sobre la empresa de Nathan, que estaba teniendo dificultades con las recientes adquisiciones, y me pregunté si la jactancia de Stephanie habría estado encubriendo problemas financieros. A lo largo del día, mantuve la dignidad que mi madre habría esperado, concentrándome en apoyar a mi padre y honrar su memoria en lugar de insistir en viejas heridas. Mientras los invitados empezaban a marcharse, vi a Stephanie observándome desde el otro lado de la sala, con una expresión indescifrable, pero de alguna manera más suave que antes. El día después del funeral, Zachary tenía que regresar a Chicago para una importante reunión de la junta directiva. ¿Seguro que estarás bien si me voy?, preguntó, mientras preparaba su maleta. Puedo reprogramar. Papá necesita ayuda para ordenar las cosas de mamá, le expliqué. Debería quedarme unos días más. Estaré bien. Después de despedir a Zachary en el aeropuerto, regresé a casa de mis padres y encontré a mi padre sentado en el jardín de mi madre, un álbum de fotos abierto en su regazo. Ella lo etiquetaba todo, dijo, mostrándome la pulcra caligrafía de mi madre debajo de cada foto. Dijo, algún día agradeceríamos saber quién era quién. Esa tarde, comencé la dolorosa tarea de ordenar el armario de mi madre. Cada vestido guardaba recuerdos. El azul de mi graduación universitaria, el estampado floral que usaba en los brunches dominicales, el elegante gris que había elegido para mi fiesta de compromiso. Me encontré hablando con ella mientras trabajaba, contándole sobre mi vida en Chicago, mi trabajo, mi felicidad con Zachary. En el cajón de su mesita de noche, descubrí un diario encuadernado en suave cuero. Dentro, mi madre había escrito entradas periódicas durante la última década. Muchas mencionaban a sus hijas, sus esperanzas de reconciliación, su tristeza por la ruptura entre nosotras. La última entrada, fechada solo 2 semanas antes de su muerte, decía: mi mayor arrepentimiento es irme con mis hijas aún arregladas. Eleanor siempre arreglaba las cosas, pero yo no podía arreglar esto. Rezo para que vuelvan a estar juntas de alguna manera. El timbre sonó mientras limpiaba. Lágrimas. A través de la ventana, vi a Stephanie sola en el porche. Ni rastro del coche de Nathan en la entrada. Mi padre había ido a cenar a casa de su hermano, dejándome sola para enfrentarme a mi hermana. Abrí la puerta, sin saber qué esperar. Hola, dijo simplemente. ¿Puedo pasar? En la cocina, preparé café mientras Stephanie permanecía en silencio a la mesa. Se veía diferente sin Nathan a su lado, más pequeña de alguna manera, menos artificialmente serena. ¿Dónde está Nathan?, pregunté finalmente, colocando una taza delante de ella. En casa. No sabe que estoy aquí. Rodeó la taza con las manos, pero no bebió. Le dije que necesitaba espacio después del funeral. El silencio se prolongó entre nosotros. Años de palabras no dichas, creando una barrera casi física. Siento lo de ayer, dijo finalmente. Lo que dije en esa habitación de la funeraria. Fue cruel y completamente inapropiado. Asentí, reconociendo su disculpa sin aceptarla de inmediato. Vi el diario de mamá, continuó. Papá me lo enseñó anoche. Su último deseo fue: para que nos reconciliáramos. Yo también lo encontré, respondí. Pero la reconciliación requiere más que solo proximidad, Stephanie. Necesita honestidad. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes honestidad. Soy miserable. Rebecca lo ha sido casi desde el principio. La presa se rompió entonces, las palabras brotaban entre sollozos. Nathan había cambiado poco después de su boda, volviéndose controlador y crítico. Su negocio llevaba años en apuros. Cada nueva adquisición, un intento de salvar un barco que se hundía. Las casas, los coches, las vacaciones, todo dependía de una deuda creciente. Su matrimonio era una fachada cuidadosamente construida, mantenida para justificar sus conexiones comerciales y su posición social. Controla mis gastos, revisa mi teléfono, cuestiona cada uno de mis movimientos, admitió. Entonces Nathan, a quien conocías, ya no existe. Tal vez nunca existió. ¿Por qué quedarse?, pregunté. Vergüenza, respondió de inmediato. ¿Cómo podría admitir que lo que te hice destruyó a nuestra familia por algo que resultó ser un espejismo? Y luego está el acuerdo prenupcial. Me voy sin nada. Empujé el diario de mi madre sobre la mesa. Lee el resto de su entradas. Mientras Stephanie leía, nuevas lágrimas fluyeron. Finalmente, levantó la vista, con el rostro enrojecido por la emoción. Ella lo sabía. Ella veía a través de todo. Mamá siempre lo hacía. Estuve de acuerdo. Me he odiado durante años. Stephanie susurró. Cada vez que mamá te mencionaba, cada logro tuyo, lo compartía con orgullo. Sentí el peso de lo que había hecho. Estoy planeando dejarlo, Rebecca.
He estado consultando a un abogado en secreto. Mis sentimientos eran complejos. Vindicación mezclada con compasión inesperada. La hermana que me había causado tanto dolor estaba sufriendo consecuencias que no le habría deseado a nadie. No espero perdón, continuó. No lo merezco, pero necesitaba que supieras la verdad antes de que vuelva a arruinar mi vida. Pasamos las siguientes horas revisando juntas las pertenencias de mamá, compartiendo recuerdos dolorosos y preciosos. Stephanie recordó a mamá enseñándonos a hornear galletas, como nunca hacía las tandas separadas porque a mí me gustaban las de chispas de chocolate y Stephanie prefería las galletas de azúcar. ¿Recuerdas cómo solía dejar notas en nuestras loncheras?, preguntó Stephanie, sonriendo entre lágrimas. Mensajes diferentes cada día, asentí. Nunca repetía uno. No sanamos al instante, las heridas eran demasiado profundas para cerrarlas de inmediato. Pero al caer la noche, algo cambió entre nosotros. El amor de madre creaba un frágil puente a través de años de dolor. ¿Qué harás?, pregunté mientras Stephanie se preparaba para irme. Solicitar el divorcio cuando mi abogado diga que es el momento adecuado. Alquilar un apartamento pequeño. Empezar de nuevo. Se detuvo en la puerta. ¿Y tú? ¿Volverás a Chicago? Sí. Mi vida está allí ahora. Con Zachary. Pareces feliz, dijo, una afirmación más que una pregunta. Soy realmente feliz. Me alegro. Uno de nosotros debería estarlo. Nos abrazamos brevemente, con torpeza, antes de que se fuera. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. De vuelta en Chicago, me adapté a la vida con Zachary, a nuestra casa de piedra rojiza y a mi gratificante carrera. 6 meses después del funeral de mi madre, descubrí que estaba embarazada después de años intentándolo. La alegría se vio atenuada por la tristeza de que mi madre no conocería a su nieto, pero sentí su presencia en los momentos de tranquilidad. Stephanie y yo mantuvimos un contacto cauteloso mediante llamadas telefónicas ocasionales. Ella había presentado. Se divorció y se mudó a un departamento modesto, donde encontró trabajo en una pequeña empresa de marketing. Los chismes y las críticas que enfrentaba en los círculos sociales de Boston eran difíciles, pero parecía decidida a reconstruir con autenticidad. El camino que me trajo aquí nunca fue el que yo habría elegido. Perder a Nathan me pareció el fin del mundo, pero en realidad fue el comienzo de uno mucho mejor. Con Zachary, encontré no solo amor, sino también compañerismo, respeto y apoyo incondicional. Su éxito nunca eclipsó el mío, sino que lo complementó. Cada uno de nosotros se fortaleció junto. Mi madre tenía razón al decir que el perdón era para nosotros mismos y no para los demás. El peso de la ira y el resentimiento se había aliviado gradualmente, permitiéndome ver mi pasado con claridad y mi futuro con esperanza. Las cicatrices permanecían, pero ya no me definen. Sentada en la habitación de mi hijo, con Zachary pintando las paredes de un verde suave, pensé en las lecciones que algún día compartiría con él. Cómo la pérdida puede llevar al encuentro. Cómo los finales crean espacio para los comienzos. Cómo los momentos más difíciles a menudo nos dirigen hacia nuestro camino más auténtico. Mi vida se había vuelto más rica y más auténtico de lo que podría haber imaginado durante esos días oscuros de hace 6 años. No a pesar de la traición, sino por cómo me obligó a reconstruir con mayor sabiduría e intención. ¿Alguna vez han experimentado una pérdida dolorosa que finalmente los llevó a algo mejor? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si esta experiencia les resonó, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite saber que el dolor no tiene la última palabra en su historia. Gracias por escuchar y recuerden que a veces los capítulos más difíciles conducen a los finales más hermosos. Dejen un comentario, denle me gusta y suscríbanse para más historias de resiliencia y bendiciones inesperadas.